absolutamente nada que pueda permitir deducir, digamos, este fenómeno. Pero encontramos la fuente. Ahora bien, esta fuente era inagotable, porque los templarios en 100 años financiaron la construcción de 80 catedrales góticas y 70 iglesias de menos importancia. Y ya lo mencioné en una caseta anterior, un escritor que se especializó un poco en el tema templario, aunque no siempre muy acertadamente, hace una reflexión muy correcta. Dice: ¿cómo es posible que una ciudad de aquel entonces, él menciona el ejemplo de Chartres, 10.000 habitantes, en el siglo XII, pudo permitirse edificar una catedral grande como un estadio, cuando hoy, con 40.000 habitantes, no sería capaz de financiarse una piscina, que es un hueco en el suelo nada más? Efectivamente era incomprensible. Pero nosotros aquí, en América del Sur, hemos hecho algunos descubrimientos sumamente extraños. Sabemos por las tradiciones indígenas anotada por los cronistas de la primera época de la conquista, que en el siglo XIII venían de Bolivia recuas de llamas, que traían mineral de plata hasta el noreste del Paraguay. Efectivamente, nosotros estuvimos trabajando allá en la provincia de Amambay, sobre la frontera brasileña. Para otra cosa estábamos buscando y encontrando inscripciones rúnicas que procedían del imperio vikingo de Tiahuanacu, cuya existencia está plenamente demostrada hoy en día. Y encontramos también otra cosa. A orilla de la Quidabanigüí, es un pequeño arroyo en el lecho del cual murió matado por un negro brasileño, el mariscal López, al final de la guerra de la Triple Alianza. Hay una pequeña cascada de unos metros de altura y al lado la ruina de un edificio de alrededor de 20 y pico de metros de largo, completamente desmoronado, menos una pared abajo y todas las piedras de la construcción amontonadas adentro. Bueno, pensaba en un primer momento que debía ser un fortín para proteger los soldados vikingos que se bañaban en el arroyo, en una pequeña aguada abajo de la cascada. Pero era muy grande, francamente, para eso. Un vestuario, los vikingos no eran realmente acostumbrados a tener vergüenza de su cuerpo, así que tampoco podía ser. La habíamos encontrado antes, ¿no? En otra expedición. Pero esa vez fuimos a hurgar adentro y nos encontramos con algo extraño que yo tengo acá. Este es un molde hecho con un ladrillo refractario cuyo hueco tiene exactamente la forma de los lingotes que están o estaban en el sótano del Banco Central de todos los países. Más todavía, hay aquí dos detalles que me preocuparon. Son esta ranura que tenemos acá, esta está cortada. ¿A qué podían servir? Estuvimos buscando, yo no encontré la solución, las que me dieron no me gustaban, hasta que un día recibí la visita de un ingeniero especializado en asuntos metalúrgicos. Se lo mostré. Me acuerdo que para ver
qué material estaba hecho, lo lamió, lo que no era muy de recomendar, para mí por lo menos. Y le dije, ¿y esto? Y es muy sencillo, cuando se cola el metal en el agujero, hay una espuma que se forma encima, y esta salía por la ranura del molde, efectivamente. Ahora, ¿por qué moldes? Para que se pudiera embarcar plata en una forma fácil de contar. Vale decir, lingotes todos del mismo tamaño, del mismo peso, y se sabía exactamente lo que se mandaba. ¿Se mandaba a quién? Bueno, venían de Porco, del imperio vikingo de Tiahuanaco, llegaba con llamas hasta Cerro Colá, el lugar en cuestión, pero en Cerro Colá había un camino que venía de Paraguay, es decir, Asunción de hoy, un camino, uno de los innumerables caminos del Paraguay, hechos por los vikingos por supuesto, que seguía hasta el actual Golfo de Santos. Y el mineral seguía también por ese camino. ¿Y a dónde iba? Evidentemente se lo cargaba en algún barco. ¿Qué barco? Y aquí yo tengo que hacer un corte en mi exposición y volver atrás. En el año 1150, más o menos, apareció en algún puerto de Inglaterra un barco que no era muy diferente de los barcos que se usaban en aquel entonces, porque era un drakkar vikingo con su cabeza de dragón, etc. Pero lo tripulaba hombres que tenían vestimentas raras y que contaban que venía de más allá del océano. Y los ingleses primero se rieron, estos ingleses eran normandos, entre paréntesis, en aquel entonces, se rieron, eran sajones primero y normandos después, se rieron, y como Inglaterra era un país muy pobre, un país de ganadería menor, mandaron el barco a Normandía, que tenía el mismo soberano en aquel entonces. Inglaterra dependía de Normandía, y los normandos, vikingos puros, habían conservado toda la tradición marinera de su pueblo de origen. Eran marinos, pescadores o piratas, sobre todo piratas. Y bueno, el barco llegó al puerto normando de Dieppe, y allá contaron, era fácil, ellos hablaban el antiguo nórdico, y los diepenses también. Y además los diepenses, unas pocas generaciones, no olvidemos que Normandía fue otorgada en feudo al duque Rolf, llamado Rolón, en el año 960, si no me equivoco, había poco tiempo, el idioma no había desaparecido, y además los normandos mantenían un contacto marítimo constante con Dinamarca. Y esos hombres contaron que efectivamente venían de un continente que estaba del otro lado del Atlántico, donde tenía esto y aquello. Hablaron mucho, no tenían motivo para disimular su conocimiento de América, digamos. ¿Y por qué? Porque los normandos no eran sus rivales, a ellos no les interesaba. Y trajeron a Dieppe un mapa de la zona, de toda América del Sur, bastante preciso, inclusive con la costa occidental de América, curioso, especialmente curioso para una encomienda templaria que estaba justo al lado de Dieppe, la encomienda y puerto de Saint-Valery-en-Caux, que servía a los templarios a mantener contacto con sus encomiendas de Gran Bretaña, y también les servía a controlar toda la costa francesa. Por supuesto, unas horas después de la llegada de ese barco, los templarios, que tenían buen servicio de informaciones, como lo demostró
lo demostraron los acontecimientos posteriores, fueron a hablar con esa gente recién llegada y ofrecieron un trato. Los vikingos de Tiahuanaco contaron que en Porco, en la montaña, había minas de plata extraordinarias. Potosí no había sido descubierto todavía. Minas de plata excepcionales, que era muy fácil. Plata, ¿a qué sirve? No sirve. No sirve, con plata no se puede hacer espada, ni herradura de caballos. Y entonces, a nosotros no nos sirve para nada. A los templarios sí les servía, les podía servir. Pero ¿qué podían dar en cambio? Bueno, algunos artículos suntuarios, vino, perfume, cosas así, evidente, armas también hasta cierto punto, pero no bastaba para compensar cargamentos enteros de plata. Pero los vikingos tenían una preocupación. Ellos vivían en el altiplano, a 4.000 metros de altura, a orillas del lago Titicaca, en una pequeña ciudad y centro ceremonial hecho de piedra sin labrar prácticamente, muy primitivo, porque los vikingos trabajaban la madera y madera no había en el altiplano y no sabían trabajar la piedra. Y entonces, y tal vez era este el motivo del viaje, o uno de los motivos del viaje del barco del que hablábamos, pidieron a los templarios como precio de la plata tecnología, palabra de hoy, claro, o sea, picapedreros, imagineros, albañiles, etc. Para los templarios no les costaba nada, porque el temple tenía a sus órdenes una organización de compañeros albañiles. Porque el temple era una cosa muy complejo. Estaba formado, en primer lugar, el gran maestre, que era el soberano absoluto. Solo dependía del Papa, pero el Papa le tenía un miedo feroz, así que no había problema. Debajo estaban los caballeros, milites. Debajo los clerici o clerici, como quieren pronunciar, los sacerdotes. Y debajo había hermanos legos, que se llamaban residentes. Estos residentes o sargentos estaban divididos en dos grupos: los flamigeri o flamigeri, que eran soldados armados, y los de servicio de las encomiendas y bailío. Bien, pero tenían también los compañeros del deber de Salomón. ¿Salomón tiene que ver en este asunto? No sabemos. Pero fueron ellos los que construyeron las catedrales y las demás iglesias góticas. Bueno, los templarios mandaron a algunos de ellos a Tiahuanaco y fueron ellos los que edificaron una ciudad gigantesca y en cierta medida extraordinaria, de la cual solo quedan ruinas, porque todo el mundo se encarnizó contra esta ciudad. Primero, cuando la destrucción del imperio de Tiahuanaco, los indios destruyeron lo que pudieron. Después vinieron los españoles que trataron de encontrar tesoros debajo de bloques de 30 toneladas que se caían, por supuesto, y después los soldados bolivianos que utilizaban el sitio como campo de tiro y disparaban a las estatuas con sus fusiles cuando andaban. Y finalmente hubo un supuesto arqueólogo, un ingeniero Poznański, que creo que terminó con lo que podía quedar en el lugar y vendía a los museos alemanes, pero barcos enteros de piezas arqueológicas. Fue finalmente un desastre, pero fueron los compañeros del deber de Salomón los que proporcionaron la técnica. La mano de obra estaban los indios, y los indios son bastante hábiles en su modo.
Por lo tanto, hubo un acuerdo